Buenas tardes a todos. Antes era de juego, ahora es en serio, ahora vienen los delitos que son difíciles de medir. Hemos tratado de concentrar en esta sesión los delitos más complicados en comparación con los otros, que sabemos que son fáciles de medir. Voy a empezar rápidamente, le voy a dar la palabra inmediatamente a nuestro primer ponente. Marike Lin trabaja en la Universidad de Leiden. Es la... Tienes la palabra, Marike. Es la presidenta de la Iniciativa de Investigación sobre la Violencia en la Universidad de Leiden. Enrique. Buenas tardes a todos. Thank you very much for having me here. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marike Lin, trabajo en la Universidad de Leiden. Voy a tratar de ser breve para mantenernos conforme al programa, y junto con la Universidad de Helsinki en Finlandia y BRA en Estocolmo. Hace varios años desarrollamos el Monitor Europeo de Homicidio. Quisiera aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunos de los primeros hallazgos, algunos de los elementos de los que consta este Monitor Europeo de Homicidios. Como sabemos, a partir de las presentaciones de hoy y del día de ayer, de todo el diálogo que hemos sostenido aquí, está claro que aunque el homicidio parece ser un delito sencillo, es muy difícil de medir dependiendo del tipo de estadísticas que utilicemos. Por ejemplo, los datos de los tribunales, los datos de la policía están basados en los delincuentes. Y otros ven a las víctimas como entidad y otros ven los acontecimientos. En algunos países, como los países en desarrollo, no todos los homicidios se resuelven, se esclarecen. Por lo tanto, no todos los sospechosos que la policía conoce son detenidos o son llevados a juicio o incluso sentenciados. Dependiendo del tipo de estadística que utilicemos, son diferentes los datos que obtenemos. También, debido al diferente nivel de análisis que existe, los datos de tribunales y de la policía principalmente se concentran en los criminales, otras estadísticas se concentran en las víctimas y los periódicos se fijan prácticamente en los eventos. Generalmente no son compatibles entre sí, por lo tanto no podemos cotejarlos a nivel individual. Para superar algunas de estas dificultades, tratamos de establecer un monitor fusionando los datos a nivel individual. El problema para hacerlo fue, en primer lugar, el diferente uso de definiciones. En cada país se utiliza una definición diferente en el sistema jurídico. Como decía yo, diferentes fuentes de datos, y también en algunos países hemos visto que los homicidios son excluidos cuando suceden en conjunción con otros delitos. Por ejemplo, cuando hay robo y hay una víctima mortal, en algunos casos se registran las estadísticas como robo más que como homicidio. Como decía anteriormente, la unidad de análisis en cada uno de estos sistemas de datos era la víctima o el delincuente o el caso. Y en muchos casos no pudimos cotejar o hacer cuadrar los datos. Para superar estas dificultades, nosotros, 3 países en Europa, Finlandia, Suiza y Países Bajos, ya contábamos con algún tipo de base de datos nacional de homicidios y tratamos de combinar nuestras 3 fuentes de datos sobre homicidios como un ejercicio para determinar en qué medida era posible hacer esto. De esta manera establecimos el Monitor Europeo de Homicidios y para ello utilizamos códigos jurídicos similares que son parecidos a los códigos que utilizan en el ICCS. Esto incluye diferentes categorías: asesinato doloso, culposo, infanticidio, agresión que se traduce en muerte. En algunos países, algunos de estos delitos se pueden sancionar, en otros no. De esta manera tenemos una base de datos conjunta de homicidios. Esto nos arrojó 85 variables y aunque es una base de datos relativamente plana, cada línea representa a un individuo, puede ser una víctima, puede ser un agresor, y juntos estas víctimas y agresores
pues, se constituyen en un caso. En otras palabras, pudimos hacer análisis de víctimas, de delincuentes y también de los acontecimientos. De las limitaciones que algunas bases de datos anteriormente pudieron ser superadas. Para poder cotejar estos datos de homicidios utilizamos diferentes fuentes, registros policíacos, registros de tribunales, estadísticas forenses, para tener una estimación confiable del número real de homicidios que se presentan. Dado que en nuestros países tenemos para nosotros 1.600 homicidios, es bastante elevado para estos países en 4 años. En total, alrededor de 1.700 víctimas, 1.900 agresores. Debido a la estructura de datos, pudimos hacer análisis de caso por caso y también análisis basado en el agresor y basado en la víctima. Para señalar algunas de la importancia de estas diferentes unidades de análisis, podemos empezar a responder preguntas muy sencillas como, por ejemplo, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué se cometió el asesinato?, ¿qué fue lo que sucedió? Pero también pudimos empezar a desagregar características individuales de las víctimas, como características demográficas, edad, sexo, origen étnico. Lo mismo para los agresores. Para los agresores podemos también vincular los archivos, los expedientes de los tribunales y de sentencia. Y a un cierto nivel, dado que teníamos toda esta información a nivel individual, podíamos vincularla, es decir, cuál era la relación entre la víctima y el agresor. A un nivel más detallado de análisis, podíamos empezar a distinguir información muy detallada, como por ejemplo en dónde se cometió el delito a nivel subregional, pero a nivel de colonia incluso, en términos de características individuales del agresor y de la víctima. Pudimos evaluar la influencia del alcohol o de drogas, si había habido amenazas previas. Y en relación con algunas de las presentaciones previas acerca de indicadores o problemas de definición como homicidios relacionados con drogas, o cuando un homicidio tiene que ver con un tema de drogas, es muy fácil destilar a partir de esta base de datos, porque por una parte podemos ver la influencia primaria, como la influencia individual, si la persona estaba bajo la influencia del alcohol o de las drogas, o si esto sucedió en una situación de drogas o de delincuencia organizada. Para darles un ejemplo, para destilar, por ejemplo, un homicidio específico viendo la edad específica de la víctima, del agresor, la relación entre las dos personas para determinar si eran parejas, si estaban relacionados, cuánto tiempo transcurrió antes de la muerte o que llegaron los servicios de emergencia. Realmente la base de datos nos arroja mucha información. La importancia de este ejercicio fue que la lección principal que aprendimos es que es posible efectivamente combinar datos de alta calidad. Estos datos se pueden utilizar para esfuerzos de prevención de homicidios, incluyendo ciertos tipos de homicidios como homicidios de pareja, y también se puede utilizar para perspectivas teóricas más orientadas a política, perspectivas judiciales, sentencias, por ejemplo, los índices de esclarecimiento de los delitos, y para caracterizar tipos de homicidios o subtipos de homicidios determinados. En algunos países estos tipos de homicidio pueden ser más o menos relevantes, y también nos permite una recolección de datos de más largo plazo. El eslabón más débil, por supuesto, son los datos ya existentes en las bases de datos nacionales, algunos problemas de definición en las bases de datos nacionales. En algunos casos fue difícil unificar las definiciones y, por supuesto, es una tarea laboriosa. Actualmente tenemos financiamiento a nivel nacional. Estamos buscando financiamiento a nivel de la Unión Europea para continuar con el trabajo. Y queremos incluir a otros Estados miembros que aparecen aquí en el mapa, incluyendo España, Polonia, Dinamarca, Noruega, varios que están en el proceso de implantar este sistema. Si tienen dudas, si quieren saber más acerca de la base de datos, puedo con todo gusto proporcionarles recursos. Este es mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Gracias, Marike.
Muchas gracias. Now the Ahora for Matthias. le damos la palabra a Matthias Norback, The Small Arms Survey. que trabaja en la encuesta de armas de fuego. Challenges of collecting and analyzing Y él va a hablar sobre la firearms. dificultad de recabar estadísticas acerca de armas de fuego. Good afternoon, everybody. I'm not sure. Trabaja para Small Arms Survey. Gracias a todos. Explanations. Yes, that would be it. Again, good afternoon, everybody. Thank Buenas you, tardes a for the todos. invitation to be Gracias here. por la invitación Talking about, a presentar en crimes esta difficult to conferencia measure, I think illicit trafficking hablando is de crimes delitos difficult to measure because it's illicit trafficking. Delitos difíciles de medir. El tráfico de armas, el tráfico ilícito es difícil de cuantificar precisamente porque se da en la oscuridad. Pero al menos se trata de buscar métodos, cifras que nos acerquen un poco a la realidad y que nos permita caracterizar y entender los tipos y las tendencias de los mercados ilegales. Voy a tratar de ser breve en mi presentación. ¿Por qué es importante? Esta es una lámina derivada de un estudio global, una base de datos que construimos para tratar de entender la participación de armas de fuego en homicidios. A nivel subregional vemos que en las barras tenemos el promedio aquí de homicidios, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego. La línea es el promedio de homicidios, datos promedio 2007 a 2012. Lo que vemos es que tenemos en ustedes Oceanía, Europa Oriental, Occidental, con mayores o menores participaciones de homicidio, pero con una tasa de homicidios relativamente menor en el Caribe. Centro y Sudamérica cambia la situación. Una disculpa por el formato de la gráfica. Aquí vemos que sistemáticamente algunos de la mayor participación de homicidios cometidos con arma de fuego, pero también los índices más altos de homicidios y por lo tanto es importante que estamos en esta región. Una definición, esta es la definición. El del tipo de armas pequeñas, armas ligeras, que se producen, transfieren o utilizan en contravención de las leyes nacionales o internacionales. Es difícil. El encuesta utiliza el término ilícito más que ilegal, ¿no? Por supuesto, la presentación tiene que ver con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 16.4, que busca reducir la transferencia ilícita de armas y otros artículos. Se trata del porcentaje de armas que se registran conforme a los instrumentos internacionales, estándares internacionales e instrumentos legales internacionales. Hay diferentes formatos, diferentes técnicas que hemos tratado de aproximarnos al tipo de tráfico ilícito y de hecho los datos de confiscaciones son una fuente muy importante, pero no es la fuente ideal para evaluar de manera objetiva la magnitud del problema. Fuentes, métodos y análisis reciente. Las fuentes que utilizamos, entrevistas, encuestas casa en casa, le llamamos una valoración de armas ligeras, armas pequeñas, armas cortas. Vamos a los hogares, hacemos una encuesta, la gente del sistema judicial, para hacer preguntas específicas acerca de las medidas para combatir el uso de armas de fuego y personas que pueden estar en otras fuentes. Las investigaciones a nivel de campo son muy importantes para entender el tipo de armas de fuego
que se encuentran presentes en una región o en un país. Establecemos perfiles de este tipo de armas, los mapeamos, determinamos qué es lo que está presente en dónde y de dónde proviene. Tratamos de rastrear, o por lo menos hacemos un intento de rastrear las armas, como se define aquí. Utilizamos bases de datos gubernamentales, datos de incautaciones. Estas bases de datos son sumamente útiles si son detalladas. Necesitamos datos sobre los tipos de armas, los fabricantes, los calibres. Necesitamos datos acerca de las circunstancias en donde se incautaron las armas. En algunos casos en que a alguna persona se le incautó un arma, tenía permiso para portarla, pero probablemente estaba bajo la influencia del alcohol, lo cual constituye una violación de la ley. Se trata, en este caso, no es muy interesante desde el punto de vista que nos interesa porque fue una falla administrativa, peligrosa pero administrativa, dado que el arma fue adquirida legalmente. También vemos casos de tribunales, en Estados Unidos. Hay como 159 casos que analizamos. Leímos todo el material para tener una idea acerca de la mecánica del tráfico de armas, pero por supuesto no es una muestra representativa. Los precios en el mercado negro nos indican algo acerca de la dinámica. Los precios suben o bajan y esto nos indica, nos permite pronosticar posiblemente situaciones futuras. Por supuesto, como la cobertura de parte de los medios del tráfico de armas, esa es una de las fuentes que utilizamos. Lo utilizamos a nivel de país, no lo hemos hecho a nivel global. Me parece que las presentaciones de ayer fueron muy interesantes para darnos algunas pautas acerca de cómo podría ampliarse esto a nivel global. Un análisis documental de los casos de tribunal. Varios asistentes de investigación se sientan a leer los casos y empezaron a codificar conforme a las categorías que hemos definido. Hablamos de entrevistas, de informantes clave, grupos de enfoque, trabajo de campo. Es más costoso, por supuesto, lleva más tiempo. Ese es su servidor en Uganda. Sí, antes tenía pelo, efectivamente. Pensamos que era un traficante. Investigación en campo, ¿no? Perfiles. Este es un ejemplo de una visita a una estación de policía. No sé si alcanzan a ver ustedes, es una pistola Glock. Se pintó la empuñadura, pero dice PD. Y de hecho, esta arma fue confiscada de un guardia privado de seguridad y no estaba registrada, de modo que es un arma ilegal que estaba en manos de la propiedad de la policía de Boston y acabó en manos de un guardia de seguridad privado. En este otro caso, armas sudanesas que están presentes. Es interesante ver que los sudaneses producen municiones también y están presentes no solo a través de la incautación que se hace en casos de conflicto, sino también en otros casos. No sé si alcanza a leer, pero esto identificaría conforme a la tabla de abajo. Es un modelo 56 hecho en China. Las presentaciones me parece que van a estar disponibles en Internet más adelante. Lo mismo para municiones. Aquí viene una tabla que detalla los diferentes tipos y sus aplicaciones. Las bases de datos gubernamentales, si no son detalladas, no podemos sacar conclusiones. Hay un ejemplo de una base de datos difícil. Por ejemplo, los datos que han sido analizados por el Instituto Forense de Honduras de 2002 a 2009 son como 10.000 armas. Ellos no tienen la base de datos integrada en donde liguen a un arma con el tipo de razón por la cual fue analizada. Por lo tanto, es difícil para nosotros determinar si fue un robo, si fue incautación, si fue un arma robada y recuperada o si se utilizó en un homicidio. Es información interesante, pero no fue
no estaba muy detallado. Precios en el mercado negro. Esta tabla muestra los precios en el mercado negro que recabamos mes a mes o anteriormente recabábamos mes a mes en Líbano. En Líbano hicimos el mismo ejercicio en Somalia. Teníamos un informante que tenía acceso a los mercados ilícitos a través de redes sociales o a través de contacto directo, y lo que hacíamos era alguien llamaba al informante para determinar cuáles eran los precios y qué tipo de productos estaban disponibles. Esto fue muy difícil porque los mercados son muy dinámicos, entonces todo esto cambió. Entonces siempre hay que irnos acomodando con 2 o 3 modelos que están presentes de manera constante. Y claro, hay armas hechas en Bélgica y aquí vemos otras de otro tipo. Esto es en Líbano, por cierto. Pueden ver los precios, el precio de la munición y de las armas. Esta distinción es importante, se las voy a mostrar después. La manera en que esto se refleja en los medios, obtenemos ciertos resultados, por ejemplo, la participación de mujeres. Sí tenemos un cierto porcentaje de participación de mujeres. El tráfico de Estados Unidos, este se basó en 159 casos en los tribunales. Vimos que hay una enorme cantidad de distintos métodos y variedad de actores que están involucrados. No fueron casos muy grandes, no se trataba de cientos de armas, sino era más bien como un pequeño tráfico, pequeñito pero constante, de armas de fuego, de accesorios. Hay una lista, el falsificar a los documentos de envío, se borran totalmente los números de serie, se reclutan intermediarios con direcciones en Estados Unidos, pero que la compran para ti, y etcétera. Es decir, todo lo divides en distintas piececitas. La parte del envío es importante porque en más de la mitad de los casos en tribunales que revisamos, las armas de fuego se traficaron en partes, no todas completas. Esto es un poco difícil porque una vez que el arma está en partes, se puede ocultar más fácilmente. Los escáneres y toda la tecnología para identificar las armas, todo eso que vemos, si el arma está completa, esa es una cosa, pero si está ya dividida en sus distintas piezas es difícil de identificar. Bueno, los precios del mercado negro en Líbano, aquí tenemos las cifras de los muertos. Encontramos que la mayor correlación entre precios y a la intensidad, Líbano y Siria son vecinos, entonces aquí tenemos que un arma de fuego es un producto que puede tener una larga vida, 20, 30 años, si se le cuida bien, pero sí se requiere de munición para que funcione. Vimos que los precios de munición en el mercado negro eran un mucho mejor predictor de la intensidad en el combate en Siria. Y creo que esto también es serio si hacemos estos ejercicios en áreas con alta intensidad delictiva. Si vemos un aumento en precio, tal vez no de las armas, pero de las municiones en el mercado negro, eso podría servir como pronóstico de lo que está sucediendo. Lo mismo en Honduras, pero en realidad ya no tengo tiempo para mostrar todo esto. Me parece que el ejercicio de mapeo es uno de los elementos clave que se debe realizar, ya sea basándose en las investigaciones de campo o en los datos de incautaciones. En el caso del sur de Sudán, aquí tenemos las incautaciones, se basa en trabajo en el campo por las fuerzas de mantenimiento de paz. Aquí tenemos armas de China. Y es interesante ver cómo estas armas a veces se han dado a fuerzas oficiales del sur de Sudán y luego van a dar a manos
de otras personas authorized receptor ilícitas, es decir, no hay un receptor autorizado, pero finalmente llega directamente a manos de un individuo. Se traficaron al sur de Sudán, pero la pregunta es cómo llegaron a estos otros. Este es otro estudio importante, también tiene que ver con incautaciones en Estados Unidos. Vimos las armas de fuego ligadas al delito. Lo importante aquí es un saber común, hay un entendimiento común de que las armas o pistolas en México y también en Estados Unidos, más que nada se usan los rifles automáticos, pero vimos que en Estados Unidos, donde hay una enorme cantidad de datos con mucha información, pero datos no tan buenos, pero también útiles en Honduras y El Salvador, vimos que el arma más comúnmente utilizada es la pistola de mano automática. Y luego tenemos ya otros varios modelos. En el caso de Estados Unidos, no recuerdo, pero algo así como 96% provenían de Estados Unidos. Entonces, ellos aprovechan de las leyes más relajadas en los países vecinos y donde finalmente acaban como armas robadas en manos de civiles. Creo que aquí ya me detengo. Espero haberles dado un panorama general muy breve de las cosas que se pueden generar para tener una visión sobre las armas de fuego ilícitas. Thank you, Matías. Muchas gracias, Matías. La siguiente presentación la comparten Joe Trainer Grant, y Catherine Grant de la who will talk to us about OMS. measuring fraud Nos va a hablar de cómo medir el fraude in legal ways. basándose en la encuesta de delitos en Inglaterra. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy Catherine y yo vamos a presentar un trabajo que hemos realizado en los últimos 2 años para expandir la encuesta de delitos en Inglaterra y tener medidas para poder medir, valga la redundancia, del fraude. Lo que vamos a hacer es presentarles cómo realizamos la investigación y lo que nos fuimos encontrando a lo largo de esta. Espero que sea un buen ejemplo de cómo usar la encuesta de victimización para tener una medida sobre ciertos delitos específicos. Antes de comenzar a hablar de los datos, vale la pena mencionar lo que es el fraude. El fraude básicamente abarca toda una gama de actividades delictivas. Se trata de engañar intencionalmente a un bien para obtener una ganancia personal o un dinero. Puede ser una organización o una individual o un individuo, perdón. Sí, las víctimas pueden ser individuos u organizaciones. Cuando comenzamos a hacer la investigación, lo principal que hay que decir sobre el fraude es que no es un nuevo delito. Es decir, la más antigua legislación en el Reino Unido que pudimos encontrar data del siglo XIV, cuando el rey John estaba en el trono. Él estaba viendo los reglamentos sobre la calidad de productos y las actividades fraudulentas en la manufactura de la cerveza y del pan. Y queda claro que más recientemente el Internet y las nuevas tecnologías han permitido que el fraude se vuelva algo mucho más sofisticado a muy gran escala. Cualquiera que tenga una cuenta de correo electrónico ha visto algún correo que le ha llegado
que es un intento para defraudarlos. Hay dos tipos de fraude, como el que acabo de mencionar, y hay muchos otros fraudes. Esta es una actividad bastante común hoy en día. Si vemos las cifras oficiales actuales en el Reino Unido en relación al fraude, bueno, en realidad solo tenemos la información que registra la policía. En el Reino Unido, la policía registró, las estadísticas registradas por la policía vienen de dos fuentes. Uno es una organización que se llama Action Fraud, es un centro nacional en donde miembros del público pueden hacer una llamada telefónica y reportar un caso de fraude, y también lo pueden hacer en línea. Y luego el segundo conjunto de cifras proviene de la Oficina Nacional de Inteligencia, en donde los bancos u otras organizaciones muy grandes también pueden denunciar un fraude. Estos datos a veces nos dan buena indicación de lo que se denuncia, pero sabemos que muchos casos de fraude no llegan a la policía. Esto se ha mencionado en algunas de las presentaciones hoy y el día de ayer. Entonces, estos datos nos dan un panorama bastante parcial, sobre todo en cuanto al volumen. Es decir, las cifras serían no solo imprecisas, sino que nos dan un panorama distorsionado sobre el fraude y está sesgado en muchos casos muy serios que las víctimas no quieren reportar. Bueno, dadas estas limitaciones en esta cobertura de las cifras oficiales, sí nos ha preocupado que estamos perdiendo de vista un número significativo de delitos y que la estadística obtenida no va al ritmo con la naturaleza cambiante del delito. En los últimos días, me parece que las encuestas de victimización, en ellas hemos visto cómo estas reducciones en los delitos, sobre todo a principios o mediados de los años 90, vimos que se redujo muchísimo, pero la falta de encuestas de victimización para medir el fraude ha llevado a que algunos cuestionen si ese descenso verdaderamente es real. Y la falla de las encuestas es que no van al mismo ritmo con los distintos cambios que se van dando en los tipos de fraude. Esto está siendo ampliamente discutido y en el Reino Unido también se prestó mucha atención a los medios. El Daily Mail, que es uno de los principales periódicos allá, mostró como cientos o miles de fraudes no se incluyeron en la estadística oficial, y esto pone en duda las cifras oficiales. Y por lo tanto es algo que se tuvo que abordar. Vale la pena decir, antes de entrar en los detalles, vale la pena decirles algo sobre esta encuesta de delitos para Inglaterra y Gales. Algunos de ustedes la conocen un poco, pero es una encuesta de victimización, es una muestra representativa a nivel nacional en Inglaterra y Gales. Cubrió 35.000 individuos de distintos hogares. La encuesta se hizo cara a cara y los encuestadores se les preguntó sobre su victimización con distintos tipos de delitos. La pregunta tiene muchas preguntas de selección, de filtros, que pregunta sobre los últimos 12 meses, y luego hay un módulo de victimización que pide los detalles sobre cada una
una de esas instancias donde la gente solo tiene que responder sí o no. Esta encuesta, cuando primero se introdujo, se utilizó un enfoque metodológico siempre, y eso no ha cambiado desde que este se introdujo en los años 90. Entonces sabemos que sí hay nuevos tipos de... No se introdujeron nuevos tipos de delitos hasta que comenzamos a realizar este último estudio, pero el trabajo de desarrollo se dividió. Primero había revisiones de bibliografía, y luego tuvimos grupos de enfoque, y a partir de ello se desarrolló un marco conceptual, y después de esas primeras preguntas, estas se desarrollaron, se probaron y finalmente se incorporaron a la encuesta, que es lo que vamos a ver en un minuto. Pero les quiero decir algo sobre ese marco conceptual que desarrollamos sobre el fraude. Una vez que decidimos que íbamos a tratar de medir el fraude en la encuesta, nos dimos cuenta que no iba a ser una tarea nada fácil. Hay muy distintos tipos de fraude que se cometen de todo tipo de maneras y que cambian constantemente. Entonces sabíamos que iba a ser distinto, y también sabíamos que el principal problema iba a ser plantear problemas que funcionarían independientemente de cómo se preguntan, de la tecnología utilizada para cometer el fraude. Entonces llegamos a la conclusión que solo hay dos tipos de fraude. El fraude a la confianza, es decir, la víctima ha sido engañada para dejar ir unos bienes, y los fraudes de no confianza, en donde se le roba algo a la víctima, ya sea su identidad, su tarjeta de crédito o cualquier otra cosa, para obtener una ganancia. Entonces, ese concepto de fraude a la confianza o a la no confianza, bueno, tenemos los fraudes en la banca y en las aplicaciones. Esto de, por lo general, es cuando se roban tus números PINs, las tarjetas de crédito. El robo de identidad también tiene que ver con la no confianza. El tercero es cuando se trata de engañar a alguien para que pague algo por adelantado, lo que tiene que ver con inversiones o para obtener dinero, también ahí tiene que ver con la confianza. Y luego van a poder ver las preguntas que fueron surgiendo a partir de la investigación. Nos quedó claro al desarrollar las preguntas que teníamos que ver que medíamos todo tipo de fraude, porque seguido hay un supuesto que el fraude es un crimen cibernético, y de hecho es algo que se ha visto. Este fue uno de los impulsores para realizar cambios en la encuesta, pero de hecho el fraude existió muchísimo antes de la cibertecnología. Entonces era importante recordar que el fraude puede ser algo cibernético o no. Y al ver estos delitos relacionados con lo cibernético, vimos los que dependían de la cibernética y los que no. Estos describen aquellos delitos que existían mucho antes de la tecnología informática. Por ejemplo, alguien te trata de vender algo que ni siquiera existe. Hace muchos años alguien podía tocar a tu puerta y te lo trataban de vender, pero tal vez solo podían tocar 50 puertas en un día. Ahora, con la cibertecnología, con un clic pueden mandar un correo a millones de personas. Entonces el delito mismo se ha expandido en su escala, en su alcance, mediante la tecnología, aunque el fraude sigue siendo el mismo. Ahora, los fraudes, dependiendo de los cibernéticos, son distintos. Dependen solamente de la tecnología. Por ejemplo, alguien hackea la cuenta bancaria de alguien o manda virus. Utilizamos ciertas preguntas para identificar si alguien ha sido víctima de fraude, y nos concentramos en ver qué sucedió, no tanto cómo sucedió. Y esto fue fundamental para poder ir elaborando las preguntas. Un tema importante que tuvimos que abordar para medir el fraude era cómo medir el fraude intentado.
Entonces, técnicamente en el Reino Unido no hay un delito como el fraude intentado, es decir, el fraude se lleva a cabo en el momento que se comete, ya sea que se llegue a su fin o no. Sin embargo, la mayor parte de las veces la gente piensa en un fraude intentado, aunque no se le haya sacado dinero, el impacto puede ser muy fuerte. En muchos casos, un fraude intentado tal vez no va más allá de recibir un correo que te invita a tomar otras acciones. Y en realidad ese tipo de correos no se tomaron en cuenta. Muchas veces hay que ver si el fraude solo se cuenta como un delito cuando la víctima es solo una víctima intencional. Y ese es el enfoque que adoptamos en la encuesta. Entonces, en este caso, la persona tendría que haber sido el objetivo del que comete el fraude o tendría que haber respondido a una comunicación masiva y entonces se convierte en una víctima intencional. Si la víctima recibe un correo que les dice que ganaron la lotería y que mande todos sus detalles para recibir el premio, esto tiene un impacto en si el delito se registra o no. Pero si suprime el correo sin tomar acciones adicionales, ya no se hace nada más. Pero si sí realizan otras actividades, eso sí se registraría como un fraude. Entonces, las preguntas abarcaban fraude abusando de la confianza y también el mal uso, los virus. Además de todo esto, necesitábamos ver los fraudes que sucedían como resultado directo de un delito más tradicional. Si te roban tu cartera y tu tarjeta de crédito se usa de manera fraudulenta, estaríamos captando dos delitos en ese incidente. Y esto es algo muy distinto a como antes se medía. En la encuesta de delitos, los delitos se clasifican tomando información detallada, recolectada, y un tema que encontramos en todo este ensayo de campo fue que los detalles que se consiguen, es decir, al inicio los entrevistadores les costaba mucho trabajo entender el lenguaje que se utilizaba en esto, porque cambia día tras día, y necesitamos ver lo que hizo la víctima como resultado de la actividad fraudulenta. Entonces tuvimos que agregar una segunda descripción para que luego preguntaran ¿y qué sucedió después? Para asegurarnos que estábamos recolectando la información de manera correcta. Tratamos de cubrir el fraude de la manera más exacta posible, como lo haría la policía. Entonces establecimos ciertas categorías relacionadas con tarjeta de crédito, con inversiones, con pagos anticipados, con mal uso de las computadoras, y en cada uno teníamos 3 subcategorías donde había una pérdida luego reembolsada o cuando no había pérdida alguna. Esto nos permitió saber lo que estaba directamente relacionado con la tecnología. Quiero ver ahora los resultados publicados en octubre, basándonos en los datos obtenidos en el campo. Los principales resultados se van a publicar en julio, y para poner todo esto en un contexto, hubo 6.5 millones de delitos en contra de los hogares. Las primeras cifras estimaron otros 5.1 millones adicionales de fraudes en contra de individuos y también 2.5 millones de delitos por el mal uso en la informática, en la computación. Entonces pueden ver que esto está aumentando y afectando a muchísima gente en Gales y en Inglaterra. Esto para nuestra organización significa que por primera vez tenemos una medida muy, muy sólida del fraude que se puede ir rastreando a lo largo del tiempo.
Thank you so much. With this data, I think we should reconsider the Muchísimas topic gracias. about, Con estos crime datos drop. debemos reconsiderar el It's really tema del impressive. Thanks a descenso lot de for the- delitos. for the Muchísimas gracias presentation. a ustedes por la Edgar, presentación. the floor is Edgar, yours. ahora Edgar is usted from, tiene la palabra. Deputy Director Edgar General es of el Government, subdirector Information, general de Información de Gobierno Service and y Statistics Estadística from INEGI. en INEGI. And he will talk to us Y nos va about violent crime hablar statistics, sobre las in- estadísticas de delitos violentos en Thank you, México. Rico. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos por aquí en México, para los que vienen del extranjero, o los que venimos de otras entidades federativas. También es un gusto tenerlos en esta conferencia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces nos perturba, sobre todo al momento de hacer análisis con respecto a la información en delitos, yo le llamaría sensibles. Y eso tiene que ver por dos razones. La pregunta es, bueno, las razones a la pregunta, ¿qué es lo que nos está ocultando ciertos delitos respecto a la seguridad, respecto a la violencia? Tienen que ver, uno, con lo que nos ocultan nuestros propios ojos, el entendimiento sobre el fenómeno, y otro, con lo que nos oculta la propia estadística, ¿no? Ya es sabido de todos nosotros, y aquí hay mucha gente que tiene años trabajando, décadas trabajando el tema de la cifra oculta. Bueno, algunas preguntas que voy a omitir y me voy a concentrar en esta lámina. Una de las primeras razones por las que nos oculta o nos nubla el conocimiento en estos delitos graves es por la dificultad que a veces tenemos para entender las fuentes de información. Eso es fundamental. Si queremos comprender un fenómeno, en ese caso particular delictivo, y sobre delitos también particularmente tan sensibles, lo primero que tenemos que entender es la fuente. ¿Qué nos dice la fuente? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Para entonces, a partir de eso, tratar de sacar conclusiones. Tenemos a grandes rasgos tres tipos de fuentes por las cuales podemos extraer información para hacer análisis. De algunas se podrían inclusive desprender particularmente otras, pero esencialmente son tres fuentes las que tenemos para hacer un análisis estadístico del fenómeno, ¿no? La primera es, pues, los registros institucionales, los registros ya sea de las policías, de las fiscalías. En el caso de los delitos ya hemos descubierto ya desde los años 70 que carecen de cierta precisión para reflejar una realidad delictiva, pero tiene una fortaleza muy fuerte, tiene simplemente una fortaleza, y es el hecho de que podemos analizar el fenómeno a detalle. Es decir, en el fenómeno, por ejemplo, del secuestro, podemos darnos cuenta dónde fue, si es posible georreferenciar el delito, podemos darnos cuenta la hora, el tipo de víctima, todo ese tipo de cosas, y además con un lujo de detalle. ¿Por qué? Porque además la víctima, si es que se dio el tema de que se haya reportado este delito, estaba en la voluntad de aportar toda la información necesaria para poder comprender el fenómeno y resolverlo, ¿no? ¿El registro nos da tendencias? No. Nos da tendencias del delito. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las fuentes. Un registro no nos da la tendencia del delito, nos da la tendencia de esa denuncia del delito, que es muy diferente. ¿Nos da el tamaño del fenómeno delictivo? Tampoco. Ya hablamos precisamente de esa cifra oculta, ¿no? Por otro lado, tenemos otros instrumentos como los censos, que sabemos que por lo general, al menos en cuestiones sociodemográficas, llegan cada 10 años. En algunos otros censos, como los económicos, llegarán cada 5 años. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de fuentes? Que su periodicidad es escasa,
Entonces no nos podemos esperar 10 años a que nos llegue información de esta naturaleza. Y en el registro administrativo, por cierto, una de sus fortalezas es la periodicidad. Es, el rango entre un periodo y el otro es reducido, es decir, podemos tener fluidez de información respecto a esos registros, ¿no? Dejé a propósito en tercer lugar, aunque está ahí en medio, las encuestas y aclaro probabilísticas, instrumentos que nos permiten, sin necesidad de ir al universo completo, tratar de entender un fenómeno en general. Tienen sus fortalezas, pero también sus debilidades. Las fortalezas me permite descubrir si es que se aplican adecuadamente, y eso también quiero enfatizar, si es que se aplican adecuadamente, se puede descubrir el tamaño del fenómeno delictivo. ¿Cuál es el problema? Que la fuente de información no puede aguantar más de 50 minutos de entrevista. Comúnmente en las encuestas abordamos una serie de temática delictiva, lo que nos lleva a que cuando la víctima ya se encuentra acercándose a los 45 o 50 minutos, ya se encuentra desgastada, e ir más allá para indagar y ser más preciso en ciertos tipos de delitos, pues se vuelve una tarea, además de que empieza a ser ya imposible, en ocasiones hasta grave ir más allá de ese tiempo, porque la información que nos arrojen va a ser de baja calidad. Entonces, este tipo de instrumento nos da la oportunidad de saber el tamaño, la dimensión del fenómeno delictivo, de inclusive hacer algunas comparaciones de un año al otro, pero no nos va a poder, por ejemplo, hacer un análisis ya muy puntual de ciertas características que, como refería el tiempo, se nos está agotando para obtener más información respecto al informante que está alimentando esta encuesta, ¿no? Otro de los temas es su georreferenciación es débil. ¿A qué me refiero? A que dependiendo de los tamaños muestrales son los dominios donde va a asignarle un dato. Tenemos mediciones únicamente nacionales en algunos proyectos estadísticos. En el mejor de los casos podemos tener desagregaciones por estados, provincias, departamentos, comunidades autónomas o como le quieran llamar. Y todavía en muchos menores casos, cuando se dan datos por ciudad, y parémosle de contar, no va a ser muy difícil que una encuesta esté arrojando información a nivel de colonia, a nivel de barrios, porque se volverían incosteables este tipo de proyectos, ¿no? Otro de los elementos que hay que tener mucho cuidado con las encuestas es: ¿y verdaderamente están midiendo lo que dicen medir? Hay ahí algo llamado un margen de error, que dependiendo del proyecto, más o menos 5%, más o menos 10%, pero eso es solo sobre lo que se levantó matemáticamente. La pregunta es si puede que estés no en el nivel del 90 o 95% de confianza, sino en la contraparte. O que tu metodología para haber abordado la información haya sido la incorrecta, de tal forma que te encuentres midiendo otra cosa que no tiene nada que ver con el fenómeno. En particular, para medir, un ejemplo, los delitos de secuestro en el caso de México, lo que se hizo fue tomar variables de control. Es fundamental que en una encuesta se tomen variables de control para descubrirlos, para saber si los universos que estás midiendo son correctos y entonces poder hacer un análisis sobre los subconjuntos que se encuentran en ese universo, ¿no? En particular, este esquema que les estoy mostrando es la forma en la que una persona en México, si llega a ser víctima del delito, tiene la posibilidad de que el evento que le haya sucedido llegue a convertirse en una estadística delictiva. Y como verán, dentro de ese camino, esos cajoncitos en negro, como inclusive el cajoncito al que le llamé ahí,
que la víctima obtiene un registro informal, en México se le llama un acta de hechos. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna implicación judicial, solo es como autoridad se informa, pero no va a proceder ningún efecto judicial como refiero. Y solo de lo que en México le llamamos averiguaciones previas o ahora carpetas de investigación, es de donde se produce la estadística que comúnmente permite analizar el delito en México, ¿no? O al menos de manera tradicional. En muchos de los países esto tal vez un poco más reducido, pero a final de cuentas es un esquema similar, ¿no? En ese sentido es que para que nosotros podamos tener certeza de que los universos que estemos midiendo sean los correctos, es decir, en México estimamos, por ejemplo, en 2010 que hubo 23 millones, en teoría, de su lado izquierdo, en ese año había 1.700.000 denuncias de delitos. La propia encuesta estima 1.8 millones de denuncias, donde estas no son exactamente las denuncias esas 1.7 millones, sino es tanto la denuncia de lo que es una averiguación previa, ese documento que va a tener implicaciones judiciales, como el informal. Conforme fueron avanzando los años, si se fijan, esta cuestión fue ampliándose o fueron divergiendo, ¿no? A tal punto que en el último año tenemos casi 1.6 millones de denuncias con averiguación previa, contra 2.4 millones que la gente está diciendo que denunció. Una de las razones, y por eso ahí pongo una nota para que ya después ustedes revisen la presentación, es el hecho de que durante ese transcurso de tiempo, esas denuncias informales, que evidentemente la ciudadanía no distingue, no son abogados, entonces no distinguen entre una averiguación previa y un acta de hechos, ahí pongo la notita abajo, representó ya de pronto 1 millón de denuncias que no se judicializaron. Sí se anotaron, se atendieron, pero por cierto quedaron perdidas en la historia de la estadística delictiva, ¿no? Y por eso de pronto tenemos esas diferencias, pero observen nada más la precisión de un instrumento estadístico cuando se construye precisamente para reflejar la realidad. Y si eso fuera complejo, pongo en ese contexto porque medir los delitos sensibles como el homicidio, las desapariciones, el secuestro, pues el reto se vuelve aún mayor. Tratar de medir el delito de homicidio en México, no a partir del registro administrativo, sino a partir de una encuesta que ya muchos se preguntarán ¿y cómo?, dado que la víctima está muerta y que aumentan las encuestas de victimización de esa víctima directa. No me voy a detener en la metodología, pero solo para que se den una idea de qué tan potente puede ser un instrumento estadístico. En el primer año hubo 25.967 homicidios y en ese momento la encuesta permitió estimar 25.583. No porque realmente deseáramos medir el delito de homicidio, el que nos interesaba era el secuestro, pero era nuestra variable de control. Si no aplicamos los mecanismos correctos, ese 25.000 se les vuelve en 100.000, solo para que se den una idea el sesgo que puede generar una encuesta, si no hay los mecanismos adecuados para medir el fenómeno. Cuando nos garantizábamos que efectivamente la encuesta podía reflejar inclusive eventos con una probabilidad del 0.0006, es decir, casi es lo mismo que la probabilidad de que nos caiga un rayo a que se logre medir este fenómeno, pues lo que nos permitió es garantizar precisamente que el otro subconjunto de delitos, que era el secuestro bajo la misma metodología, podía verse reflejado en que efectivamente en México no teníamos 1.500, bueno, en ese momento 1.800 secuestros como concepto de delincuencial total, sino que teníamos inclusive más de 100.000 secuestros, ¿no? ¿Qué nos está, por ejemplo, para este delito de secuestro, qué nos estaba ocultando? El hecho de que no entendemos que un registro tiene ciertos alcances y que una encuesta tiene ciertos alcances. Aquí, por ejemplo,
Este dato ya nos permite saber que hay más de 100,000 secuestros, nos permite inclusive saber cuánto duran. Había que aclarar que en México hay una particularidad del secuestro que se le llama secuestro express, porque el rescate ya no lo paga un tercero, sino la propia víctima, ¿no? ¿Qué nos oculta esta información? Que no podemos saber más allá de estos datos, o sea, el monto, los tiempos, las prevalencias y punto. No podemos saber más allá de eso. Nos oculta mucha otra información las encuestas, pero por lo pronto ya nos da un dato, la verdadera realidad del fenómeno de secuestro. ¿Qué nos oculta el registro de esos 1,800? El verdadero monto de secuestro, pero ¿qué sí nos provee? El detalle de ya las conductas muy en particulares, que nos sirven, por cierto, para la investigación delictiva. Como ya se me acabó el tiempo, y además seguramente Enrico ya se está enojando, pues hasta ahí me detendría, y sobre todo la conclusión es entender precisamente el fenómeno, entender las fuentes y que no nos vaya a nublar qué es lo que estamos interpretando con cada una de ellas, y que ninguna puede vivir separada de la otra. Yo no podría entender perfectamente el secuestro si no tengo aún ese 1% que en México se está registrando, es valioso. Ese 100% que se está midiendo a partir de las encuestas también es valioso, pero son más valiosos cuando están juntos, cuando nos permite hacer un análisis integral del fenómeno, ¿no? Bueno, por mi parte, muchas gracias. Many thanks, Edgar. We really appreciate your passion. And Muchas gracias, Edgar. Agradezco, aprecio mucho tu pasión y siento cuánto lamentas haber tenido que acortar la presentación. Ricardo, tienes la palabra. Ricardo is head of the Ricardo Public Security es Information Unit from the director National de Security la, Commission of Mexico. es de la Comisión Nacional de Seguridad de México. Please. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al INEGI por la invitación. Y creo que será un poco más productivo apartarme un poco de la presentación y retomar un poco a propósito de donde terminó su presentación Edgar. Desde luego que tener las dos informaciones es mucho mejor. Los datos los hacen desde luego mucho más sólidos. Pero es todavía mejor cuando la información estadística convive en un ecosistema de bases de datos, de información estadística, cuantitativa y cualitativa, en un solo ecosistema interconectado de bases de datos. Y eso es precisamente lo que tiene bajo su responsabilidad la Comisión Nacional de Seguridad, particularmente la Unidad de Información para la Seguridad Pública. Parte de las interrogantes que tú planteabas, bueno, tenemos un conjunto estadístico de registro de los secuestros, pero desconocemos la dinámica interna de cómo se dan. Es decir, dónde se dan, digamos, los levantamientos, dónde los mantienen secuestrados, las casas de seguridad donde se ubican, desde dónde hacen las llamadas, dónde hacen las negociaciones, dónde los liberan, etcétera. Todo eso forma parte de uno de los sistemas y de las bases de datos que tiene la Comisión Nacional de Seguridad y que desde luego comparte con las instancias correspondientes del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, que es el módulo de secuestros que radica en el ecosistema de bases de datos de Plataforma México y que desde luego coordinamos su alimentación y su interconexión con la Comisión Nacional Antisecuestros, que por cierto vi a algunos de nuestros colegas de la Comisión Nacional Antisecuestros por aquí, con los cuales estamos trabajando de manera muy estrecha. Entonces, si pudiéramos vincular cada uno de los registros que se tiene a partir de las encuestas y a partir de los registros administrativos con el módulo de secuestros, como dices tú y lo dices muy bien, si pudiéramos tener todo eso junto en un ecosistema de bases de datos donde además pudiéramos incorporar las huellas balísticas de que ya nos hablaban, las huellas de los registros de las armas, las huellas, desde luego las huellas dactilares y un conjunto de información y de bases de datos útiles para el tema de seguridad pública, es mucho mejor que tenerlos aislados. Ahora sí, regresando al tema, uno de los principales temas, una de las principales preguntas, o digamos el tema principal, que es
los delitos difíciles de medir. Muy brevemente quiero compartir alguna experiencia que hemos tenido en el país y que seguramente muchos de los que nos acompañan ahora recordarán. En algún tiempo, por años, fue una verdadera controversia, un punto de desencuentro, por decirlo de alguna manera, un punto de diferencias entre la parte gubernamental y las organizaciones gubernamentales y los analistas encargados del tema de los homicidios, porque se medía el registro administrativo a partir de las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación. Y se insistía en la interrogante de cuántas víctimas de homicidios se había incluidas en cada una de estas averiguaciones previas o de estas carpetas de investigación. Y las estimaciones variaban mucho. La norma era tener una estimación muy alta, y me refiero muy alta porque los datos después así lo revelaron, muy alta acerca del número de víctimas incluidas en cada una de estas averiguaciones previas y carpetas de investigación. A finales del 2013, en diciembre del 2013, hubo una de las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, tomó la decisión el gobierno federal, esta instancia que es la máxima instancia en materia de seguridad pública, de medir cuántas víctimas había en cada una de esas averiguaciones previas o carpetas de investigación. Y la verdad, este es el tema que quiero referir, la dificultad no estaba en el tema en sí mismo, en medir cuántas víctimas había, sin que sea, desde luego, sin querer decir que es un tema fácil, la dificultad no estaba ahí. La dificultad estaba en establecer los canales institucionales y logísticos para que fluyera la información, porque ya se tenía una estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son quienes proveen la información, ya existía. Lo único que hubo que hacer, que desde luego no fue fácil, que requirió 3 meses de trabajo continuo, fue establecer la vía institucional para que viajara la información, capacitar una capacitación no muy complicada, no muy larga, para que dentro de las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación se especificara cuántas víctimas iba ahí. Y fue un tema en el que propició un mejor entendimiento entre la federación, la instancia encargada de recopilar esta información, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero además promovió una mejor calidad de diálogo entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales y los analistas especialistas encargados o preocupados por analizar el fenómeno delictivo, particularmente del homicidio. Fue bastante digamos, rápido y fue mucho menos complicado de lo que se tenía pensado, porque la dificultad no estaba en medir el fenómeno en sí mismo, sino establecer, digamos, las vías institucionales y la logística institucional para que viajaran de manera sistemática los flujos de información. Sé que tengo poco tiempo, así que me voy a apurar ya. Y me parece… Aquí. Solo quisiera hacer, para concluir rápidamente de este tema, el enfoque estratégico importa. Quizás nuestros colegas de fuera probablemente no hayan escuchado hablar del tema de Plataforma México, pero no tengo duda que los colegas de que pertenecen y que desarrollan sus actividades en este país, muy probablemente sí. Es un conjunto de bases de datos interrelacionadas, no solamente de bases de datos con información estadística, información cualitativa, de sistemas también, de sistemas de búsqueda, de herramientas de análisis de información. Y el enfoque estratégico es muy importante para poder hacer y poder lograr una mayor utilidad de la información estadística y de la información en materia de seguridad pública. Para que tenga mejores resultados, el informe estratégico importa. Digamos, en sus inicios desde el 2007 al 2012,
se le consideraba como un concepto tecnológico avanzado y incluso las presentaciones que pueden encontrar cualquiera que los busque en Internet verá que el planteamiento original en estas presentaciones planteaba Plataforma México como un concepto tecnológico avanzado. Después hubo un periodo en el que más bien funcionaba como un repositorio pasivo de la información y ahora a partir de un enfoque estratégico nuevo se le considera como un sistema de información de apoyo a la operación policial y a la generación de productos estratégicos. Y esto ha generado desde luego muchos mejores resultados y mucho mejores resultados en términos de la información estadística que se le puede ofrecer a las corporaciones de seguridad pública del país, pero también en términos de las herramientas tecnológicas que se ponen a su disposición. ¿Todavía me sobra tiempo? Un minuto nada más. Se hizo un análisis de la información estadística de homicidios y de robo de vehículos. Parte del atractivo de la correlación que ustedes pueden observar aquí, que como ustedes saben, el homicidio y el robo de vehículos son dos de los delitos que tienen la cifra negra más baja. En un periodo de 16 años tenemos un alto nivel de correlación. El siguiente ejercicio que se hizo en la comisión, particularmente en la unidad de información, fue muy bien, en este periodo está correlacionado, pero fuimos, perdón, me lo estoy dando en el sentido equivocado. Desde luego, este es a nivel nacional, fuimos a nivel de entidad federativa, encontramos que casi la mitad de las entidades federativas también se confirmaba el alto nivel de correlación entre vehículos robados y homicidios, y después hicimos el ejercicio a nivel municipal y encontramos que aproximadamente 750 de los casi 2.460 municipios que hay en el país también existía un alto nivel de correlación en el tema de los homicidios y como en el caso de la Comisión Nacional de Seguridad, particularmente de la Unidad de Información, nuestra labor es hacer el conocimiento operativo y dar y proporcionar herramientas operativas para el mejor desempeño en las corporaciones de seguridad pública. Lo que hicimos fue generar una base de datos portable de vehículos robados. Y estamos experimentando y estamos haciendo pruebas para que las cámaras, como ustedes pueden ver ahorita, en México prevalecen las cámaras fijas, los dispositivos fijos para lectores de placas de vehículos robados. Y como ustedes saben, también la tendencia internacional en materia de instrumentos estadísticos va hacia la movilidad. Estamos generando una base de datos portátil que se puede montar en estos dispositivos móviles que pueden montarse en las patrullas, y esto significa replantear el tema del robo de vehículos de una estrategia básicamente fija, pasiva, como están en los postes fijos y en los otros dispositivos fijos, a una estrategia móvil que le dará mayor eficiencia, mayor flexibilidad y sin duda mayor efectividad a la lucha del robo de vehículos y también seguramente a combatir el homicidio. Perdón por la extensión, muchas gracias. Thank you, Ricardo. Yeah, I would like to thank all the speakers, but unfortunately, we have accumulated delay during the day, so we don't have time actually for questions. So thanks a lot, Matthias, Edgar, Ricardo, Marieke, Catherine, and Joe. I think that all of those who have questions to approach the speakers directly. Thanks a lot for all the interesting presentations. Now the floor is, we have to give space to the next session. Thank you.